En los años de 1588, la población del actual Riobamba se ubicaba en la llanura de Cajabamba con el nombre Villa del Villar, Don Pardo como se lo conoció por algunos años. Juan de Velasco refiere que tuvo título de ciudad y escudo de armas hacia 1623, en una época en que la sociedad y los vínculos sociales se movían por cuestiones económicas y por sobre todo religiosas. A 1620, los orígenes del escudo de Riobamba, cuando un hombre enajenado mentalmente ingresa al templo, pues comete un sacrilegio y pues esto da lugar a uno de los elementos más discutidos y más polémicos que hasta hoy figura en el escudo de la ciudad. Posteriormente, González Suárez, un historiador, podríamos decirlo moderno, ya del siglo XX, en el tomo quinto de la Historia General, cuestiona la fecha que asigna Juan de Velasco y plantea que esos acontecimientos debieron haber ocurrido entre 1571 y 1575. José María Vargas, otro historiador, sitúa estos hechos al 29 de junio de 1577, donde tendría lugar una celebración religiosa relacionada con estos acontecimientos. Eran las celebraciones del apóstol San Pedro, patrón de la antigua Villa de Riobamba, en lo que, en un aparente arrebato de locura, entra a la iglesia un misterioso personaje y se abalanza contra la hostia. A la vez que intenta herir al cura, algunos de los asistentes sacaron sus espadas y lo hirieron en el acto dejándolo muerto, para luego, según dicen, no derramar sangre dentro de la iglesia. Mas al salir de la misma se desangró. Además de darse la polémica lluvia de sangre, posterior a esto lo redujeron a cenizas. En cavernas cerca a lo que ahora es Cajabamba, donde estaba antes Sicalpa, Liribamba o Riobamba Antiguo. Nosotros sabemos que el luterano fue esta persona inédita que vivía en las cavernas y que salía solo en las noches a la ciudad y él pedía caridad para poder sobrevivir. Hizo historia, pasó a ser un personaje, un protagonista de esta parte de la nación y que es materia de comentario diario en las escuelas y colegios, ¿no? A ella se debe parte del escudo de nuestra ciudad, de nuestro cantón. Dice la leyenda, si nos puede explicar un poco, es que estaban oficializando una misa en la antigua plaza de Riobamba, en la antigua iglesia. El luterano era un personaje que llegó a dañar la misa, se puede decir, ya que rompió la hostia. Que cuestionaba todo, sobre todo el asunto de la religión. Y entiendo que luterano era el nombre porque se daba después de la reforma religiosa, después de Lutero. Sibelius Luther, australiano pero asentado en Hungría, llegó a nuestro país sin sospechar que una desafortunada coincidencia de su apellido con la reforma de Martín Lutero en Alemania firmaría su sentencia de muerte. Durante 1000 años, en la Edad Medieval, el poder de la Iglesia como institución, ¿no?, fue inmenso, creció, se amasaron muchas fortunas. El poder de la Iglesia era tal que eran quienes ponían a los papas, ¿no? Y toda la vida medieval fue en función de la religión. Por la cuestión del poder político y económico, había creado un falso imaginario para sustentarse. De ahí que el escudo de Riobamba es también la legitimidad del aparato eclesiástico que no podía permitir que vientos reformadores llegaran a estas tierras. Existen varias versiones de la historia referente a Lutero. Una de ellas es relatada por Juan de Velasco y otra por González Suárez, quienes afirman que Sibelius Luther vivía en una caverna. Esta es la cueva, a pesar que otros relatos afirman que era una cabaña. Pero no encontramos vestigios de la cabaña, más sin embargo podemos encontrar, sí, vestigios de la cueva. Relata la historia que Sibelius Luther, al venir de países extranjeros, exiliado, se vino a vivir aquí, en esta pequeña cueva, que está a lo alto de un cerro. Un hecho que es obviado en la mayoría de los relatos es que el médico austríaco Luther era conocido por los indígenas de Colta como Padre Blanco o el Yurak Taita, porque los atendía en sus acertadas curaciones y tras su incineración guardaron sus restos en una vasija especial.
Lo que se cuenta es que Sibelius Luther, pues en realidad lo que habría sido es un benefactor de muchos indígenas, con sus conocimientos de herbolarios, sus conocimientos de medicina de la época, y seguramente pues eso no era bien visto por otro sector, en este caso de la iglesia. Uno de los promotores de su desdicha era Horacio Montalbán, quien lo acorraló como fiera escapada de su madriguera y lo excomulgó, prohibiendo de esa manera que alguien se atreva a hablar con él, y ordenó lo apedraran en cuanto lo vieran. Pienso que una de las peores actitudes de las sociedades ha sido la intolerancia, y la intolerancia nos ha llevado a los mayores genocidios y a las mayores catástrofes. Saben que, por una parte, el escudo sí conserva así de evidencia, celebra un acto de intolerancia y de barbarie, un linchamiento prácticamente. Pero por otra parte, ¿hasta qué punto este asunto es realmente importante? Porque ese escudo no lo usamos habitualmente, no es un requisito para hacer trámites, ¿no? Simplemente está. En todo caso, en la medida que podamos ilustrar, esclarecer, y quizá cuando haya un poco más de madurez, más de serenidad para discutir esto, sí reemplazarlo por un elemento representativo de verdaderos valores de la ciudad, que de hecho siempre está reverdeciendo, siempre está creando su historia y su porvenir.